Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y vamos a hablar del primer tema que está relacionado al tema petrolero y según el gobierno del presidente Lasso, aunque él sí ganó a nivel nacional, la Constitución indica que son los lugareños en realidad los facultados para decidir si se debe explotar o no, y allí se impuso el no. Al menos así lo anunció ayer en declaraciones a la prensa el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, quien ha indicado que el gobierno del presidente Lasso continuará operando el bloque 43 de ITT con normalidad, pero dejará listos los planes de desmantelamiento de instalaciones por si el siguiente gobernante decide parar la explotación. Como sabemos, con el 97.84% de los votos ya escrutados a nivel nacional en este histórico plebiscito, que siente un precedente a nivel mundial, el sí ha ganado, el sí para cesar, para dejar bajo tierra el petróleo del bloque 43. Ganó frente al no con el 58.97% frente al 41.03%. Sin embargo, en la provincia amazónica de Orellana, donde se ubica el bloque 43, el no ganó con el 57.99% de los sufragios frente al 42% del sí. Ante esta situación, el gobierno se ha acogido al artículo 57 de la Carta Magna para aducir que los que tienen que decidir si se inicia o termina una operación de explotación de recursos naturales son los habitantes del territorio. Así comentó el ministro y dijo, queremos que el país esté consciente de este problema constitucional. Ellos son los únicos que pueden decir sí o no de acuerdo a la Constitución. Bueno, veamos qué sucede en realidad, pero lo que sí se analiza también es, bueno, qué consecuencias va a tener dejar el crudo bajo tierra. Hay quienes dicen será un grave golpe a la economía y le tomará años recuperarse. Estamos ya con don Luis Calero, especialista en temas petroleros, y bueno, vamos a hablar sobre esto, quizás un hecho inédito que ha ocurrido en nuestro país en el que la población decide, bueno, parar la explotación y dejar bajo tierra un campo activo, un campo que se ha estado explotando, que produce, bueno, más de 55,000 barriles diarios, 60,000 barriles por día más o menos, y bueno, qué tan importante es que se pare esta producción y cuáles son las afectaciones y las consecuencias, y también si es que hay algo positivo, por supuesto. Gracias a don Luis Calero, bienvenido y gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su criterio respecto a esto que ha pasado tras la consulta popular? Hola Verónica, buenos días, gracias por la invitación y un saludo cordial a los oyentes. Mire, yo creo que hay algunos aspectos que comentar. Es inédita en verdad esta consulta, los resultados son inéditos, porque difícilmente vamos a encontrar un país en el mundo que pretenda dejar de recibir ingresos teniendo una economía necesitada de dólares, manejando presupuestos de manera permanente con déficit y que de pronto se le ocurre a alguien dejar de percibir alrededor de $1,000 millones anuales. Es inédito, creo que nadie. Mire, Noruega, país desarrollado de primer mundo, con un altísimo, con el fondo de ahorro y de inversión petrolera más alto del mundo de la historia, continúa buscando y descubriendo petróleo en áreas sensibles como el Mar del Norte. Surinam, un país también amazónico, tiene en sus planes ya duplicar su producción para el próximo año, llegar al millón, ellos sí llegar al millón de barriles diarios, mientras el Ecuador se da el lujo, pues caramba, aquí parece que tenemos, ¿no es cierto?, que sembramos dólares, tenemos minas de dólares y podemos tener los dólares a disposición para darnos el lujo de dejar de percibir como ingresos alrededor de 1,200 millones de dólares y como renta petrolera alrededor de 900 millones de dólares al año. Punto uno. Punto dos, Verónica, yo no soy tan partidario del argumento que ha manifestado el ministro, a quien tengo consideración, tenemos una amistad de algunos años, pero yo creo que es un argumento demasiado deleznable. Una cosa es la consulta previa, libre e informada, que el Estado tiene la obligación de realizar
antes de ejecutar un determinado proyecto que va a tener impactos ambientales. Eso es una cosa. Y otra cosa es el derecho de los ciudadanos para proponer una consulta popular, que es lo que se ha realizado hace pocos días. Entonces son dos situaciones jurídicas, son dos figuras jurídicas totalmente diferentes y es fácilmente deleznable el argumento que se está pretendiendo sostener. Mas sí creo, Verónica, que existen otro tipo de argumentos que hacen inviable, inejecutable la decisión. Inejecutable. Vamos a ir a señalar dos bloques de estos. Mire, el uno tiene que ver con aspectos físico-geológicos, la imposibilidad física de cumplir con la decisión. Porque si leemos detenidamente la pregunta dice si los ecuatorianos autorizan al gobierno nacional dejar bajo el subsuelo el petróleo del Yasuní, del ITT, perdón, bajo el subsuelo. No el petróleo del subsuelo, ni el que está encima del subsuelo. No. Dejar bajo el subsuelo, esa es la pregunta textual, literal. Si se autoriza dejar el petróleo bajo el subsuelo. Hasta donde yo sé y he hecho las investigaciones y las averiguaciones, no se sabe qué hay bajo el subsuelo. Y no existe técnica en el mundo posible que pudiera darse para permitir que evacuar el crudo del subsuelo a dejarle bajo el subsuelo. Si usted, mira, literalmente la pregunta es si estamos de acuerdo en dejar bajo el subsuelo el crudo del ITT. Pues, ¿cómo hay que hacer eso? No existe tecnología en el mundo, no existe posibilidad física, es inejecutable por imposibilidad física. Porque el petróleo está en el subsuelo. Está en el subsuelo, pero es elemental, es básico. Y la pregunta fue si se permite dejar bajo el subsuelo. Caramba, si los jóvenes yasunidos han encontrado petróleo en el ITT bajo el subsuelo, esas reservas, caramba, que se las deje ahí bajo el subsuelo. Pero las que están en el subsuelo, nada han tenido que ver con la consulta reciente. Punto número uno. Un juego de palabras luego que podría entender como usted lo menciona, ¿no? Pero no es juego de palabras. Lea textualmente. He releído la pregunta. Porque imagino si dice si bajo estamos... tierra, esto es bajo el subsuelo. Si dice bajo tierra es el subsuelo. Pero si dice bajo el subsuelo, si está de acuerdo dejar bajo el subsuelo el crudo del ITT. ¡Ah, caramba! Habrá que inventar primero la tecnología, habrá que pedir a todos los organismos especializados de Europa, de Estados Unidos, que nos dieran una idea de qué es lo que hay bajo el subsuelo y para ver cómo podemos dejar el crudo del ITT bajo el subsuelo. Esa es la primera. La segunda es la de qué. La eventual aplicación de dejar, asumiendo que no existiría este inconveniente de dejar bajo el subsuelo, se estarían produciendo violaciones constitucionales de derechos elementales, como por ejemplo el derecho al trabajo de miles de personas. Y la Constitución le obliga al Estado a garantizar los derechos fundamentales, entre ellos el derecho al trabajo, la libertad de emprendimiento, la libertad económica. Las decenas de pequeñas, de medianas empresas que están prestando sus servicios también tienen unos derechos constitucionales fundamentales, derechos económicos. Y vaya, que no explotar el ITT, para ponerle en términos suaves, por acá, por el otro lado, prescindiendo de este gravísimo horror que cometió especialmente la Corte Constitucional al dejar pasar semejante pregunta, pues digo, soslayando eso, tenemos que decir que acá existen unos derechos que tienen que ser respetados, unos derechos, y que la Constitución le obliga al Estado, le obliga a respetar y a hacer respetar esos derechos. De tal manera que la Corte Constitucional va a tener que resolver estos pequeños problemitas. Ellos crearon el problema, porque ellos nunca debieron haber, nunca en su dictamen que la pasaron muy suave,
todos estos temas la pasaron muy suave. Se olvidaron que se habían hecho inversiones de más de 2.500 millones de dólares. Se olvidaron que había miles de trabajadores. Se olvidaron que los GATS provinciales, municipales, parroquiales estaban recibiendo rentas para inversión pública, para solucionar problemas de los habitantes de la circunscripción, especialmente amazónica. Se olvidaron de todo eso, pero también se olvidaron de esto fundamental, de esta mal formulada pregunta. Amigos, 7:30 conversamos con don Luis Calero, especialista en temas petroleros. Y bueno, hay consecuencias que se verán ya a largo plazo una vez que se decidió en la consulta popular dejar el crudo bajo tierra, bajo el subsuelo. No sabemos exactamente, pero desde el bloque 43 ITT, el Banco Central ha mencionado y advertido que la economía crecerá menos y se perderán al menos 100.000 empleos si se cierra este bloque. Y también Petroecuador ha advertido que le costaría al Estado, al país, 16.470 millones de dólares. Pero hay más, Luis, y le quiero preguntar respecto a, bueno, cómo tendría que desmantelarse un bloque que ha estado activo, que produce cerca de 60.000 barriles por día y que ahora tendría que pararse abruptamente. El ministro Santos Ardita ha mencionado que es muy difícil en un año, que ese lapso es muy complejo cumplirlo para poder, bueno, apagar ese bloque que está activo, que está joven. Claro, mire, habría sido ideal que el Banco Central hubiera publicado su estudio hace un par de meses y no el día anterior, sí, 2 días antes de la consulta, y hay una deuda ya impaga por parte del gobierno nacional de no haber hecho lo necesario, lo suficiente, de haber tenido una actitud timorata, acomodatista, de no haberle advertido a la población los efectos. Eso que dijo el Banco Central, eso pudo haberse dicho durante algunas semanas, sin necesidad de decir vote sí o vote no, pero sí advertirle a la población de los efectos económicos. Y prácticamente no le dijo nadie nada a la población sobre eso, de tal manera que esto fue inducido por unos grupos que han tenido una capacidad económica admirable, porque se movieron por todo el país, grupos por aquí, grupos por acá, hicieron una campaña intensiva. Vaya, que para eso se necesitan recursos. Y obviamente que habrá recursos que han surgido de dentro y de fuera del país. Pero bien, entonces esto tiene, obviamente, que aquí habrá que comenzar, si quiere hacer técnicamente de acuerdo con la ley, prescindiendo de lo que he manifestado respecto de la imposibilidad jurídica, pero asumiendo que la Corte Constitucional insistiría en sus errores y en sus omisiones, en no ser imparcial, porque no fue imparcial en su dictamen, ¿no es cierto? Asumiendo que continuaría en esa línea la Corte y obligue a que definitivamente deje de explotarse el crudo del ITT, hay que decir que previamente hay que contratar, por ejemplo, una auditoría ambiental. La auditoría ambiental tiene que determinar dónde eventualmente existirían determinados impactos, dónde tendrían que hacerse reparaciones, dónde tendrían que hacerse determinadas actividades para restituir, entre comillas, el estado original de la vegetación, básicamente, ¿sí? Y pues por ahí hay que comenzar, y para eso se necesita tiempo y se necesitan recursos, se necesitan millones de dólares. Pero antes que eso, el gobierno debería saber, porque mire que hay una planificación anual y una planificación cuatrianual, y dentro de esa planificación anual constan los ingresos por la explotación, por la producción de alrededor de 20 millones de barriles del ITT. Y en la planificación cuatrianual, con seguridad, esa proyección estaba en ascenso, no eran solo 20 millones, serían unos 25, 30 millones de barriles de petróleo, de tal manera que todo eso tiene que comenzar a ver. Claro que el gobierno saliente ya de pronto nada que ver en el asunto, pero ¿quién vaya a asumir esa responsabilidad? Y peor aún si, claro que para uno de los candidatos dice no hay ningún problema porque la diferencia es apenas de $2 entre lo que nos cuesta y lo que recibimos, lo cual es una falacia tremenda, porque a nosotros nos cuesta producir $18 por barril, $18 por barril. Y si vendemos a 58, tenemos $40 de diferencia. Y si vendemos 20 millones, si producimos 20 millones
En un año son 800 millones, no son $2 por barril la diferencia. Un candidato está ahí muy mal informado. Pero bien, entonces digo, el nuevo gobierno en sus pocos meses, en menos de 2 años de gestión, tiene que comenzar a ajustar y a vérselas presupuestariamente cómo arregla el déficit el déficit adicional de cerca de 1.000 millones que va a generar la interrupción, que generaría la interrupción de la producción del ITT. De tal manera que existen problemas, obviamente existirían problemas de carácter económico, problemas de carácter técnico, porque no es fácil cerrar así porque sí unas instalaciones, una operación compleja, complicada. Y si bien son pocas las hectáreas que se han utilizado para la operación, que estamos alrededor de 70 u 80 hectáreas, pero de todas maneras hay una infraestructura que no puede ser evacuada fácilmente. Es decir, hay un poco de complicaciones adicionales a las que he señalado. Ahora, ¿el plazo que da la Corte Constitucional, Luis, de un año es viable? ¿Es técnicamente viable? Entiendo, vamos, ellos dan término un año y en derecho el término excluye los días no laborables. De ahí que vamos a sumar unos 4 meses más y estamos hablando entonces de unos 16 meses. Y teóricamente estaríamos hablando para fines del año 2024. Pero de todas maneras, hablar de fines del año 2024, mire, un gobierno que está saliendo y que a la posteridad yo ya no hago nada. No tengo que hacer nada. Viene el nuevo gobierno y ya mientras tanto nos vamos comiendo los 4 meses estos del término. Viene el nuevo gobierno hasta que haga programación, hasta que uy, caramba. Entonces, yo creo que el asunto es bastante complejo, es bastante difícil. A los ecuatorianos les indujeron a una decisión equivocada, o sea, como que no tendríamos problemas, le sumemos este de 1.200 millones de ingresos restándole. Es complejo el tema. Gracias a Luis Calero, especialista en temas petroleros, por, bueno, darnos una luz y ayudarnos a entender un poco las consecuencias de después de este plebiscito en el que la gente ha decidido que se pare la explotación de petróleo en el ITT. Gracias, Luis Calero, por estar con nosotros. Un gusto como siempre. Hasta luego.